Vamos a comenzar con el tercer video de lo que es la entrega de introducción a MATLAB. En este video nos vamos a dedicar un poco a explicar lo que son los archivos .m, son los archivos básicamente que utiliza MATLAB, donde se escribe el código de MATLAB y se ejecutan las funciones, y lo que son las funciones definidas por el usuario. Anteriormente habíamos hablado de funciones predefinidas por MATLAB, pero también el usuario puede definir, es decir, crear sus propias funciones. Así que bueno, vamos a iniciar la presentación a partir de esos puntos. Bueno, básicamente, ¿qué es un archivo .m? ¿no? M viene de la extensión que utilizan los archivos de MATLAB. No es otra cosa que archivos de texto puro, pero la extensión .m directamente los asocia a lo que es MATLAB. Básicamente, como dice en la presentación, son archivos que contienen sentencias de MATLAB, es decir, comandos que se van a ejecutar en MATLAB, ¿cierto? ¿Y cómo los puedo generar? Bueno, los puedo generar directamente en un editor de texto puro, como es el Notepad o cualquier editor de texto, pero en realidad lo más recomendable es hacerlo desde el editor de texto directamente de MATLAB, porque tiene una serie de ayudas, ¿no? Que te permiten depurar el código, te indica cuando tenés comentarios, cuando hay posibles errores, entonces obviamente que es mucho más fácil, y también probar el código por etapas. Entonces acá en la figura se ve cómo abrir un archivo, un script, ¿no? Que sería un archivo .m, es directamente yendo a lo que es el menú de editor y se abre un nuevo archivo. Acá vemos en esta figura una serie de comandos, que los que están en verde son comentarios, el resto son sentencias que se ejecutarán. Eso lo vamos a ver mejor en el programa. Y después, además de lo que son archivos script, directamente archivos que ejecutan funciones de MATLAB, existe otro tipo de archivos que son archivos .m tipo función. Tenemos los archivos .m tipo script y tipo función. En realidad son la misma cosa, son archivos de texto con extensión .m, pero hay una pequeña diferencia entre ambos. Vamos a ver lo que son los archivos .m tipo script, que básicamente son archivos que contienen comandos y sentencias que se van a ejecutar en MATLAB. Tienen como finalidad automatizar bloques de comandos, es decir, ejecutar y resolver una serie de comandos de forma repetitiva. Y después las variables que se crean en un script básicamente permanecen en el espacio de trabajo o en el workspace de la sesión de MATLAB presente. O sea, una vez ejecutado ese script, ¿cierto? Si dentro del script hay comandos que te crean variables, te asignan valores y te los cambian, una vez finalizado de ejecutar ese script, las variables van a quedar almacenadas en el workspace. Otra cuestión es que no reciben ni retornan argumentos, sino que directamente trabajan con las variables que hay en el espacio de trabajo. No requieren ninguna sentencia como begin o end para iniciar o cerrar el archivo, y pueden tener cualquier nombre. Básicamente estas 3 o 4 características son las que lo diferencian de un archivo .m función. El archivo .m función también tiene comandos y sentencias y también tiene como finalidad principal automatizar bloques. Pero aquí una diferencia: las variables que se crean dentro cuando se ejecuta un archivo función solo son válidas o existen dentro del workspace o del espacio de trabajo propio de la función. Es decir, cuando se ejecuta una función se crea un espacio de trabajo propio de la función, es decir, separado del espacio de trabajo general o de espacio de trabajo básico, y una vez que se termina de ejecutar la función, esas variables desaparecen, o sea que solamente aparecen en el momento mientras se está ejecutando la función. Después tiene otra característica que lo diferencia de los scripts, es que pueden recibir y retornar argumentos, es decir, yo puedo ingresar con valores, asignarle valores a través de ciertos comandos de entrada, y me va a dar unos resultados que me los puede mostrar en pantalla.
requieren sí definir un inicio y un final de la función para que entienda MATLAB que son funciones y tienen que tener sí un nombre definido que básicamente es el nombre que se le da a la función para poder ejecutarla, ¿cierto? Entonces, básicamente estos 4 puntos son los que se diferencian de un script en MATLAB, siendo que en realidad son archivos de texto con extensión .m. ¿Cierto? Acá se ve un poco un diagrama para entender el hecho de, bueno, un script básicamente es un archivo .m, por ejemplo acá un script.m, dentro voy a tener por ejemplo comentarios que se indican con el signo de porcentaje, y después voy a tener sentencias que indican comandos, ¿cierto? Esos comandos van a ser ejecutados y pueden llegar a crear variables que se van a almacenar en el espacio de trabajo base, ¿cierto? Si yo ejecuto varios scripts en forma consecutiva, el primer script puede generar unas variables, permanecen ahí, el segundo script puede generar otras, van a permanecer ahí, etc. O sea que las variables contenidas en el workspace base son accesibles desde MATLAB por script, o sea que quedan y una vez ejecutado el script las variables quedan, que es la principal diferencia con las funciones. Lo vamos a ver ahora, pero bueno, básicamente un script, como dijimos, puede tener comentarios, sentencias. En el editor vemos que van a aparecer ciertas ayudas para indicar posibles errores, o sea, MATLAB te da algunas indicaciones de posibles errores, que esté faltando algunos, sobre todo errores de sintaxis, ¿no? Que esté faltando cerrar algún corchete, por ejemplo, cerrar alguna sentencia, etcétera. Son sugerencias que te da MATLAB también para mejorar el código. Pasando a las funciones, vemos acá que la principal diferencia con respecto al script, o sea, vemos que internamente puede ser igual a un script, lo único que habíamos dicho, tenemos que definirlo con un nombre función y darle un valor específico. Vamos a tener, podemos tener variables de entrada para ingresar a la función y variables de salida. Y lo que le habíamos dicho, o sea, la principal diferencia es que cuando se ejecuta una función, yo voy a tener un workspace o un espacio de trabajo propio de la función donde se almacenan de forma temporaria, ¿no? Las variables creadas por la función, y cuando se termina de ejecutar la función, esas variables desaparecen. Te puede llegar si yo quiero que alguna variable permanezca, la voy a tener que directamente poner como una variable de salida de la función, que me la entregue la función, si no, directamente se borran y el workspace base, que es el workspace inicial o el espacio de trabajo inicial que tengo en MATLAB, no las vea esas variables. Por eso está indicado acá que con esta cruz que en realidad estas variables no dan al base, sino van al propio de la función, ¿cierto? Entonces esa es la principal diferencia con respecto a los scripts, ¿cierto? Pero vamos a ir a un ejemplo, o sea, vamos a mostrar ahora un script y una función. Acá en esta figura se muestra una función que ahora la vamos a ver directamente en MATLAB. Vamos a ir al programa. Bien, entonces acá ya en MATLAB vemos que tenemos acá abierto ya un script, ¿cierto? En el editor de texto. Este editor de texto de propio, ¿se acuerdan que lo podía separar? Lo puedo poner en una ventana flotante, ¿cierto? Y tengo diferentes lengüetas con diferentes archivos abiertos. En este caso, L2-G1-E2.m es un script. Vemos que tiene diferentes elementos que habíamos dicho, ¿no? Dentro del script tenemos todo lo que está puesto antepuesto, ¿no? Con signos de porcentaje, ¿cierto? Son todos comentarios. Todo eso lo va a ver MATLAB como comentarios y aparece en color verde. Después todo lo que está directamente en negrito, en negro, son sentencias, ¿no? Acá se definen variables. Después se hacen algunas cuentas, multiplicaciones, se trabaja con esas variables, etcétera, y en la parte final, por ejemplo, sentencias para enviar o mostrar en pantalla los resultados. O sea que un script no es otra cosa que una serie de comandos. Yo los podría escribir acá en la ventana de comandos, ¿cierto? Pero obviamente
eso se ejecuta una vez y listo, o sea, no es muy práctico. En realidad lo ideal es escribirlo en un script, guardarlo y después reutilizar obviamente ese código. ¿Y cómo hago para ejecutarlo? Bueno, en realidad es bastante sencillo. Una vez que yo tengo abierto ese script, acuérdense que siempre ese script para poder ejecutarlo eh, tiene que estar directamente ubicado en la carpeta actual, ¿cierto? Ponerla como carpeta actual y de esa forma MATLAB lo va a encontrar. Para ejecutarlo, lo que tengo que hacer es en el editor directamente cliquear Run y lo que va a hacer es ejecutar esas sentencias que yo tengo ahí adentro, ¿cierto? Pueden ser de sentencias más simples o de sentencias más complejas, ¿cierto? En este caso, bueno, es para resolver uno de los ejercicios de la guía de electrotecnia. Me dio como resultado estos valores que me los mostró en pantalla y vemos acá en el espacio de trabajo que quedaron todas las variables que utilizó el script, quedaron en el espacio de trabajo, ¿cierto? Además de los resultados quedaron estas variables. Que esta es la principal diferencia con las funciones. En los scripts todo lo que se crea durante la ejecución del script queda en el espacio, todas las variables quedan en el espacio de trabajo, ¿cierto? Entonces un script es eso, simplemente una serie de comandos que se ejecutan a voluntad. ¿Cuál es la principal diferencia con una función? Bueno, vamos a ver ahora una función. Bueno, una función, acá tenemos la función simple, que lo que hace directamente esa función es sumar dos elementos dentro, dos valores de entrada, que es el ingreso, o sea, la función suma, y te da como resultado o como variable de salida la suma de esos dos elementos, ¿cierto? Acá tenemos comentarios, vemos que es muy parecido básicamente a un script, tenemos comentarios, tenemos declaraciones, lo único que hay algunas cuestiones propias de la función, que es la palabra clave función, que básicamente le está diciendo MATLAB que es una función. Tenemos argumentos de salida y argumentos de entrada, y lo que es return, que es otra variable llave que me indica la finalización de la función. Y entre esas dos palabras llave estaría todas las sentencias que ejecute esa función, ¿cierto? Esto es una función simple que lo que te dice es sumar esos dos elementos. Acá es importante ver que aparece una serie de comentarios. Estos comentarios son los que va a mostrar MATLAB en el caso de que yo busque por ayuda esta función. Si yo, ¿se acuerdan? Ejecuto el comando help y le pongo el nombre de esta función que yo tengo, me va a mostrar estos comentarios que aparecen en las primeras líneas, ¿no? Entonces es importante ver qué se escribe acá para que se utilice, o que en caso de que alguien no sabe cómo funciona la función, que te explique cómo funciona, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo ejecuto la función? Bueno, la ejecuto llamándola por su nombre justamente. Si yo quiero sumar dos números, lo que hago es decirle, bueno, la función suma tiene dos argumentos de entrada y son, por ejemplo, quiero sumar 2 más 3. El resultado va a ser 5. ¿Qué cosa vemos acá? Que en realidad el resultado me lo mostró en la variable de respuesta ANS de MATLAB, no me lo mostró en lo que es en la variable esta que aparece en la función, o sea, la variable de respuesta, porque es una variable que se crea internamente, pero no queda en el espacio de trabajo. Si yo quiero ver el resultado, algún resultado interno, lo tengo que especificar como variable de salida, ¿cierto? Entonces esa es una de las principales diferencias con un script, ¿cierto? Obviamente que puedo realizarlo con cualquier número, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo me coloco menos argumentos de entrada? Bueno, me va a mostrar un error diciendo que no hay suficiente cantidad de argumentos. Obviamente si lo hallamos sin argumentos también me va a mostrar un error, porque la función está definida para que tenga dos argumentos de entrada. Si no se los especifica, la función obviamente no sabe qué hacer y MATLAB te especifica un error, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente esa es la principal diferencia entre un script y una función. ¿Puedo crear una función a partir de un script? Sí, porque básicamente yo puedo
directamente, básicamente las funciones se generan a partir de un script. Primero se prueba las sentencias que yo quiero hacer y después genero la función, ¿cierto? Básicamente pruebo, voy generando el código y después, una vez que está depurado, lo puedo generar o definir como una función. ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, el nombre de la función tiene que tener el mismo nombre del archivo, si no, MATLAB directamente no lo va a encontrar. Así que bueno, con esto básicamente estaríamos terminando con la parte de lo que es funciones definidas por el usuario y funciones M o script y funciones. Y en el próximo video ya nos vamos a dedicar un poco a lo que es la parte de gráficos y cómo se generan gráficos en MATLAB.